El primer análisis del día y lo hacemos a esta hora con Araceli de Frutos. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Araceli de Frutos es fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Hablamos, Araceli, un miércoles más, un madrugón, que se sitúa en la previa de esa cita con Christine Lagarde, con el Banco Central Europeo, y en un momento en el que parece que ese retraso a la hora de tomar las decisiones en la subida de tipos acrecienta la idea de que las subidas pueden conllevar un ritmo más agresivo en la subida de tipos, son en esos 50 puntos básicos. Vemos cómo el euro se fortalecía, se alejaba de esa paridad con frente al dólar hacia el 1,07. Y en este contexto quería preguntarte qué podemos esperar del BCE, de Christine Lagarde, en un momento en el que, a priori, mañana la cita clave sería con la macro, no con la decisión de política monetaria. Sí, pues como dices, yo creo que bueno, pues esperamos la misma hoja de ruta, ¿no? que dijo Lagarde semanas previas, es decir, la finalización de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo y el comienzo de las subidas de tipos de interés en julio, ¿no? Se decanta por 25 puntos básicos, no obstante el mercado hace lo mismo o descuenta lo mismo que se descontó con la Reserva Federal cuando empezó con esos inicios de subidas de tipos, es decir, que sea más agresivo de lo que realmente pues ellos comentan, ¿no? Y que no sea tan gradual esos 25 puntos básicos, sino que el mercado descuenta ya un 70% de que sea más agresivo, en torno a 50 puntos básicos. Sí que es verdad que bueno, pues las previsiones económicas son las que centrarían la atención, bueno, pues se espera que recorte las previsiones económicas para la zona y aumente las previsiones de presiones inflacionistas, un poco en consonancia también con las últimas previsiones que hemos estado conociendo, tanto del Banco Mundial como hoy conocemos la de OCDE, y bueno, pues van un poco en esa línea. No vemos crecimientos negativos o atisbos de todavía recesión, pero sí esas presiones inflacionistas reconocidas por todos los organismos internacionales. Y bueno, ayer incluso Yellen también en sus declaraciones en Estados Unidos reconoció que bueno, pues esas presiones inflacionistas van a ser persistentes, ¿no? Y ahí tenemos el crudo cotizando a niveles de $120, o sea que esas presiones inflacionistas vamos a vivir con ellas. Mirando a esos grandes bancos centrales, estabas señalando como en principio no estáis viendo recesión, pero es verdad que el mercado parece que está cotizando como esa relación, ¿no? En plan de si la economía va mejor, una mayor subida de tipos se espere, por lo tanto tal vez la renta variable se pueda ver más perjudicada. No sé cuál es esa interpretación que podemos hacer del mercado en un momento en el que parece acrecentarse esa idea. Bueno, la verdad es que todos los datos macro, ¿no? que se han venido publicando anteriormente, las semanas anteriores, indican una cierta moderación del crecimiento, pero no recesión. Me estoy refiriendo a los datos de ISM o de PMI de manufactureros y de servicios, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa. Por otro lado, bueno, pues el mercado ha asimilado ya las presiones inflacionistas y yo creo que ha asimilado ya la subida de tipos, igual que asimila los distintos acontecimientos. Recordemos que los mercados de valores lo que descuentan son expectativas, y yo creo que actualmente pues está el mercado un poco bueno, ya relajándose de esas perspectivas o expectativas tan negativas que descontó en los meses anteriores. Esta subida de tipos sí que es verdad que bueno, pues puede afectar evidentemente al consumo, a la inversión, a los beneficios empresariales, ralentizándolos, ¿no? Y que la bolsa pues en principio pues se vería perjudicada, pero como te digo, como son expectativas que han descontado, vemos determinados sectores relacionados con el consumo, relacionados
con estas subidas de tipos que, bueno, pues que le perjudican, que ya han sido castigados en estos meses anteriores. Podemos decir como el consumo, con previsiones de las compañías que han sus objetivos o sus guías las han rebajado, les han castigado bastante, el consumo estable, o también el sector tecnológico, que se ha producido una bajada significativa de ese sector debido a las expectativas de subidas de tipos. Entonces, bueno, pues no creo que estas subidas de tipos finalmente, si seguimos la hoja de ruta que marcan los bancos centrales, vaya a afectar significativamente a la bolsa, ya que bueno, pues la bolsa descuenta expectativas y ya está descontado, ya está en precio esas alzas de tipos de interés. Podría afectar al mercado que fuera más agresivo. Yo creo que si siguen un poco la hoja de ruta que han dicho ellos, más calmado, no tan agresivo, no tan hawkish, tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo, el mercado ya lo tiene en precio y bueno, pues seguiremos en esta inestabilidad, y yo creo que el mercado lo que está es un poco en stand-by, sin descartar, bueno, pues posibles caídas si esa agresividad de subidas de tipos continúa, ¿no? Recordemos que bueno, pues tenemos otros bancos centrales como el de Australia o el de India que hoy que han subido tipos de interés, incluso el de Australia, que no se preveía que subiera tanto los tipos de interés oficiales. Entonces, bueno, ante esas, bueno, ves lo que hacen tus vecinos, ¿no? Ante esas situaciones, pues si es más agresivo, sí que lo notaríamos en la bolsa, pero ahora mismo los mercados están en un stand-by. Estamos también, si nos fijamos en las curvas, ¿no?, de renta fija, que es lo que anticipa, decíamos antes en otras anteriores semanas, que es lo que anticipa también una posible recesión. Realmente esa curva invertida no se está viendo y está, pues sí, el 10 años americano rozando ese 3%, pero no lo está superando como en semanas anteriores. Entonces, bueno, está, yo creo que el mercado en un stand-by, ¿no?, en un esperar y ver, y bueno, con todavía los inversores con ganas de entrar en él. No sé si hoy me he levantado optimista, pero vamos, lo veo así un poco de momento. Lo peor es ya está descontado y veremos a ver si los bancos centrales no nos perjudican más en los mercados financieros, que al final no es su labor, ¿no? Su labor es combatir la inflación y bueno, pues se tiene que poner a ello tarde, más vale tarde que nunca, pero a ver qué nos cuentan esta semana Lagarde, y sobre todo el dato de inflación también importante esta semana, el de Estados Unidos, ¿no?, el viernes. Pues con ese tono nos vamos a quedar, y ya por mirar también a valores protagonistas del mercado, querría de alguna manera, por radiografiar un poco también lo que es el pulso de la economía, lo que hemos visto en las últimas horas. Por una parte, en Estados Unidos, como el minorista Target, que anunciaba ese profit warning, esos ajustes drásticos en expectativas de ganancias para el segundo trimestre, afectado por la situación actual, y que contagiaba, es verdad que son minoristas como Costco, como Walmart, que caían en un sector de distribución que también está muy pendiente, ¿no?, de lo que es la economía americana. Y aquí, aunque es de textil, pero bueno, también es consumo, vamos a conocer en apenas unos minutos las cuentas de Inditex. Por un lado, y por otro, querría preguntarte qué te parece, ¿no?, lo que ha sido esa noticia y esa onda expansiva que ha generado Target, que finalmente, pese al desplome inicial que tenía el 6%, suavizaba bastante las caídas hasta el 2,5%, y lo que podemos esperar de alguna manera de un sector también ligado al consumo como es Inditex. Pues sí, Target ayer volvió a repetir esos ajustes de inventario y esos descuentos que tenía que hacer un poco para sanear sus cuentas. Recordemos que ya en la publicación de resultados ya alertó sobre ese profit warning, esas guías, bajando esas guías, que llevó también, como dices, al sector
a caer. Valores importantes como Walmart o como Home Depot también les afectaron esas previamente, y yo creo, bueno, que el sector retail y de consumo estable sí que ha venido, como te comentaba anteriormente, registrando caídas significativas e importantes, con lo cual es uno de los sectores que está teniendo ajustes, al igual que hemos comentado el sector tecnológico con estas subidas de tipos de interés. Por otro lado, Inditex, pues son las cuentas que se esperan que repitan sus objetivos que marcaron para el 2022. Cuentas importantes porque son las primeras cuentas en las que no está presente Pablo Isla, que ya está al frente Marta Ortega, y por otro lado son las primeras cuentas que publican en el que veremos la repercusión que ha tenido su salida de Rusia en las cuentas de Inditex, ¿no? No obstante, pues los analistas esperan que repitan objetivos y que sigan en buen comportamiento del valor, ¿no? y de las ventas en Inditex. Este sector, como te digo, pues es uno de los que el sector retail es uno de los afectados por esta subida de tipos, pero que la bolsa ya está anticipándolo, y yo creo que ya están registrando caídas y ya están en precios. Realmente este año en sectores la rotación está siendo muy agresiva, me refiero muy corta, ¿no? Y vemos recuperaciones, por ejemplo, de tecnológicas, y podemos ver recuperaciones de consumo, de retail en los próximos meses, ya que el castigo ha sido importante, ¿no? Y con todo esto, una vez que hemos visto, radiografiado la situación, ¿cómo dirías que hay que preparar la cartera? ¿Hacia dónde tiene que apuntar las oportunidades de inversión en esta mañana que despierta más optimista? Pues como decimos siempre, la cartera tenemos que adecuarla un poco al entorno en el que estamos viviendo, entorno inflacionista, entorno de subidas de tipos, y bueno, este año yo creo que como no hay unos sectores claros, ¿no? Como podíamos ver los años anteriores, que veíamos tendencia clara de sector tecnológico, salud o renovables como los grandes sectores ganadores en los años anteriores. Este año creo que hay pues hay que tener un mix de sectores. El sector energético parece el sector líder y que sí que va a continuar con un buen comportamiento. También no olvidemos de la pata de renovables, o sea, tanto energía tradicional, fuel como renovables. Y por otro lado, uno de los sectores que también considero que lo puede hacer bien o lo están empujando es el sector lujo, y dada la inelasticidad de su demanda y el poder de fijación de precios, como tienen, por ejemplo, empresas como Louis Vuitton o Kering. Y por otro lado, las tecnológicas grandes, que también tienen poder de fijación de precios, como pueden ser empresas de software, como puede ser también Microsoft o Capgemini en Europa. Y considero que pues esas empresas de alta rentabilidad por dividendo hay que tenerlas exactamente este año en cartera, ya que los grandes activos, tanto renta variable como renta fija, este año están cotizando en negativos, ya que buscar rentabilidad para un poco paliar esa pérdida de poder adquisitivo que tenemos con el alza de inflación. Y en este sentido, pues también en valores como en el sector inmobiliario o el sector eléctrico tendríamos en cartera. Pero ya te digo que sin encantarnos específicamente por alguno de los sectores, el sector salud, que también se me olvida, con alta rentabilidad por dividendo, sin decantarnos por ninguno de ellos en demasía, salvo energía, ya que la rotación sectorial se está produciendo muy rápidamente en mercado este año. Pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Laja Inversiones. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, feliz negocio a todos.